A las 11 de la mañana, 7 minutos en la República Argentina. Comenzamos charlas y algo más. Buen día, ¿cómo estás, Edi? Hola, ¿cómo estás, Mara? Pero muy bien, ¿todo bien? Un gusto estar en el anteúltimo programa. Anteúltimo programa, y desde ya aprovechamos para enviarle un beso grande a Ezequiel Castro, a él y a toda su familia. Tiene nombre de actor, ¿te diste cuenta? Tiene nombre de actor, ¿No hay sí. un actor Castro, un galán? Me hace acordar. Cristian Castro, bueno, un no, cantante. No, había un actor acá argentino, Castro, que estaba en Jugate conmigo. Luciano Castro. Luciano Castro. Bueno, es parecido. Sí, es actor ahora, pero bueno, yo pensaba en un actor de 50 años atrás. Bueno. ¿Cómo estás, Mara? Bien. Bueno, mira, hoy teníamos preparado ¿Anticipaste un tema. algo? Sí, en las redes. En las redes, sí, hay mucha gente que se está sumando. Sí, qué impresionante. Que es una continuación de lo que hemos venido hablando. Sí, hemos tratado de tener una secuencia de temas proféticos y comparándolo con el contexto histórico que estamos viviendo. Sí. Y me parece que a la gente le ha interesado, hemos tenido muy buena respuesta en las redes, por eso agradecemos a toda la gente que se va sumando día a día, semana a semana. Nosotros cerramos este ciclo ahora a fin de año, pero vamos a continuar el año que viene si Dios lo permite, y queremos que se sumen a las redes sociales, que puedan participar, dejar su opinión, su punto de vista, todos los temas que nosotros tocamos. Inclusive se pueden sumar al YouTube y suscribirse ahí también. Ahí están los videos completos, a veces también Muchos están editados. Claro, yo nunca, creo que una vez, 2 veces habré dicho que estamos en YouTube, claro. Pero también puede ingresar la gente, suscribirse y ver los videos ahí de todos los programas. Lo bueno es que... Y de las producciones que hemos hecho también. Estamos abiertos a que las personas puedan dar su opinión, porque todos los temas proféticos, no estamos hablando de doctrinas esenciales del Evangelio, sino interpretaciones proféticas, por ejemplo. Yo confío en la buena fe de todo el mundo y creo que todos quieren tener, vamos a decir, realmente entender cómo son las cosas. Y nosotros damos nuestro punto de vista, no quiere decir que nosotros tengamos una verdad, sino que tratamos de que la palabra de Dios hable por sí misma y nosotros hacemos lo mejor para tratar de interpretar lo que Dios habla. Exacto. En estos temas que son tan importantes y relevantes para este tiempo. Sí. Fíjate que todos los temas que son proféticos justamente están anunciados en la Biblia con un propósito, de que nosotros seamos advertidos acerca de cosas para advertirnos que van a suceder en los últimos tiempos. Viste que nosotros vemos y hay un montón de temas que la gente escucha en internet acerca del nuevo orden mundial, por ejemplo, o diferentes temas acerca de, nosotros estamos tocando el tema del anticristo, de la bestia, que... Aparte tener en cuenta algo, que Dios en su bondad, ¿sí?, siempre advierte para que el hombre tome determinaciones. Exacto, de qué hacer con lo que yo te estoy diciendo. ¿Qué vas a hacer ahora que sabés de qué se trata todo esto? Justamente la palabra tiene vamos a decir, ese lado que es una expresión, vamos a decir, una carta de amor de Dios con las personas, que quiere que tengan una posibilidad de estar con Él eternamente. Entonces, la única forma es de entender la voluntad de Dios y poder acercarnos a Él de la forma que Dios estableció, no a nuestra manera. Hay veces que las personas dicen, yo no creo en ese Dios, o tienen un Dios que es muy parecido a ellos en muchos aspectos, es como un amigo Dios, pero nosotros tenemos que ver cómo es Dios a través de las Escrituras, conocerle, conocer su carácter, su forma de pensar, y lo que sabemos entendiendo la palabra es que Dios tiene interés en las personas, tiene interés en este mundo, y Él no está contento como estamos viviendo. Por eso Él un día va a venir, va a retornar, como dice la palabra, y va a venir a buscar a todos aquellos que estén dispuestos a irse con Él. Y promete una vida eterna maravillosa, pero solamente con aquellas personas que estén de acuerdo con Él. Aquel que no está de acuerdo, Dios no puede forzarlo. Y eso es... Tenemos eso que es el libre albedrío, que Dios lo estableció así. Exacto. Que Dios no te va a obligar a nada. Es una elección te personal. Da el derecho a decidir. Para eso hay una obra que Cristo hizo en la cruz, que es una obra perfecta, terminada, no necesita más nada. Es una obra que se hizo una vez y para siempre. Y si uno acepta esa obra de todo corazón, no necesita más que arrepentirse, pedirle perdón en una oración sencilla, y verá cómo Dios empieza a transformar su vida, y esa obra de la cruz
se hace realidad en la persona. Eso es lo interesante. Con respecto al tema de hoy, vamos directamente a la primera placa y vamos a hablar acerca de un escritor. Este escritor se llama Malaquías. Malaquías Martín. Es un ex jesuita, o sea que estaba dentro de la Iglesia Católica. Ajá. Y él se retiró. No investigué bien los motivos. Yo he leído libros de él, son muy interesantes porque él es escritor de un género muy, no sé, una mezcla entre periodístico y ficción, pero no sé cuánto de ficción, porque como él estuvo dentro de la Iglesia Católica, un montón de cosas que él dice relacionado con la Iglesia parecen ser verdad, pero él se encarga en la novela de dejar como que uno interprete a su manera. Lo que tiene este escritor es que él hizo afirmaciones en un libro y que me gustaría compartir acerca de los temas que estamos hablando, porque estamos hablando de qué papel tiene Estados Unidos. Estados Unidos en este contexto final, porque Estados Unidos, según las figuras proféticas que nosotros conocemos a través del libro de Daniel y de Apocalipsis, es como que no encajara, porque no vemos esa figura representada, pero sí está ese poder que se levanta sobre la tierra, ese imperio que se iba a levantar, está descrito en Apocalipsis 13 y hace mención de esa figura en otros capítulos también, sino que uno desconoce de quién se está hablando, pero sabemos lo que hemos buscado, nos hemos interesado en saber, que ese poder que se levanta en los últimos tiempos con preponderancia en el contexto de antes de la venida de Cristo, que sería la manifestación del anticristo, que ya hablamos en el programa pasado, que está representado en la figura del Papa y del Vaticano, esa figura del anticristo que se va a manifestar en la tierra, pero hay alguien que le va a dar una mano, que lo va a asistir, que va a ayudar a este poder a que pueda tener control total del mundo. Y eso lo vamos a ver ahora a través de las Escrituras. Pero quiero que leas, por favor, este fragmento que escribió este escritor en un libro que se llama Las llaves de esta sangre, de Malaquías Martín. A ver. De buena gana o no, preparados o no, todos estamos involucrados en una triple competencia global, intensa, sin reglas que la limiten. Sin embargo, la mayoría de nosotros no somos competidores, somos las apuestas, porque lo que está en competencia es quién establecerá el primer sistema mundial de gobierno que haya existido jamás en la sociedad de las naciones. Se trata de quién poseerá y ejercerá el doble poder de la autoridad y el control sobre cada uno de nosotros como individuos y sobre todos nosotros juntos como una comunidad, sobre la totalidad de los 6.000 millones de personas que los demógrafos estiman que habitarán la Tierra a comienzos del tercer milenio. La competencia es intensa, porque ahora que se ha iniciado, no hay forma de revertirla ni detenerla. Si uno analiza este texto, es muy tremendo. Y esto se encuentra apenas comienza el libro. O sea, una porción del comienzo de este libro que me parece muy interesante, porque este hombre, habiendo estado y conocedor de las internas del Vaticano, él habla de una lucha que se está librando. Y dice que los elementos principales por los que se está luchando, los nombra acá, que dice por la autoridad y por el control. O sea, ¿quién es el que manda sobre la tierra? ¿Y quién es el que va a controlar la tierra? Eso es una lucha que se está dando en los ámbitos que no están a la vista. O sea, nosotros no podemos verlo en un noticiero y no podemos, son cosas que no se hablan en forma abierta. Pero hay una lucha que habla esta persona, Malaquías, acerca de una lucha que se está librando por el control y por el dominio de la tierra. Y esto me parece tremendo, porque vos decís, y dice que esta carrera es inevitable. A lo último, fíjate que dice... Y que ya ha comenzado. Claro, que este ciclo ya se ha iniciado y no hay forma de revertirlo ni de detenerlo. Justamente lo que dice este hombre, no sé si entendiendo las Escrituras, pero creería que sí,
este jesuita que se retiró, lo que está afirmando es algo que en la Biblia también lo dice, porque sabemos que se va a llegar a un punto, un desenlace de eventos que están descritos perfectamente en la Biblia, y hay protagonistas, o sea, hay como actores. Esto es como si fuera una escena de una obra de teatro o de una película donde hay gente que participa, pero a veces no sabemos quién es quién. Por eso la invitación es saber quién es quién en este día, en referencia a los actores proféticos que luchan por este nuevo orden mundial y por esta lucha de poder. Vamos a la siguiente placa. La gente que no lo puede ver porque lo está escuchando por radio, lo vamos a leer igual, quédese tranquilo. Y esto me parece interesante porque esto está basado en el capítulo 13 de Apocalipsis. De Apocalipsis. Si querés lo podés leer. Ahí lo vemos en la plaquita, Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13... es una descripción, sí. Aparecen dos bestias. Ya hablamos de la primera bestia que simboliza el poderío religioso de la Iglesia Católica por medio del papado. Ahora hablaremos de la segunda bestia que representa a los Estados Unidos de Norteamérica. En ese capítulo aparecen varias pistas para identificar el poder representado por la segunda bestia. Estamos hablando de capítulo 13 de Apocalipsis. Uno cuando agarra estos libros no son fáciles de entender, es la verdad. Pero cuando uno empieza de a poco a interiorizarse y a estudiar, porque tenemos una responsabilidad de estudiar estos libros también, de leerlos, de profundizar, de amar este mensaje. Fíjate que lo que dice acá es que justamente ese capítulo 13 es muy corto en Apocalipsis y describe dos situaciones. Describe la aparición de una bestia, que una bestia en lenguaje profético, porque estamos hablando de simbolismo, está hablando, la primera bestia que se levanta, dice que es una bestia que se levanta del mar, está hablando del papado, lo que nosotros conocemos como Roma papal, o sea, no Roma imperial, sino en el estado ya del Vaticano. Y luego tenemos otra bestia que se levanta y que tiene una participación dentro del capítulo, y dice el capítulo que es como que interactúa con la primera bestia. Pero todo el mundo se ha preguntado durante muchos años quién es este poder. Porque bestia está descrito, y no vamos a entrar en profundidad, pero bestia simboliza a un imperio en la Biblia. Bestia, por ejemplo, Daniel habla de que aparecen distintas bestias, un león. Y son distintos imperios. Un león, un oso, un leopardo, y una bestia, dice, terrible, que es la que aparece en la cuarta y que representa a Roma. Y en este caso, esta bestia tiene un sentido, o sea, sigue siendo también un imperio, pero dice que aparece en este contexto, donde está la primera bestia, que es Roma papal, y otra bestia que se levanta y que va a interactuar. Yo, en mi opinión, y mucha gente dice que es Estados Unidos, por eso puse ahí el mapa de Estados Unidos. Vamos a ver si podemos demostrarlo que es Estados Unidos. Muchos piensan que es una locura. ¿Por qué? Claro, porque Estados Unidos siempre fue símbolo y referente del protestantismo en el mundo. Qué bueno que lo destaques, porque Estados Unidos, cuando fue conformada las uniones de todos los estados y se firma la Constitución, sí, el 99% de las personas eran de origen protestante, como nosotros conocemos acá como iglesia evangélica, que venían de Europa. Muchos de ellos eran ingleses y de otros países también. Muchos huyendo de la persecución de Europa. Exacto. Vamos a ver, para no descubrir anticipadamente, porque por ahí sin darnos cuenta estamos hablando y adelantando algunas cosas, pero la siguiente placa dice lo siguiente. ¿De dónde surge la bestia? ¿Querés que lo lea? Ajá, estamos hablando de la segunda bestia de Apocalipsis 13. Bueno. Estamos tratando de descubrir si este poder que va a ayudar al papado en este tiempo es Estados Unidos. Vamos a ver qué dice. ¿De dónde surge esta bestia? Y dice en Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Fíjate, dice que después de la bestia que habíamos dicho de Roma papal aparece otra, dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Muchas interpretaciones hablan de que este país, que coinciden también, que dicen que es Estados Unidos, pero dice que Estados Unidos se parece a un cordero, pero no está diciendo eso.
Está diciendo, la palabra, si uno presta atención, dice que tenía 2 cuernos que eran semejantes a los de un cordero. Porque en realidad la visión, lo que en este caso Juan ve en esta visión, es una bestia. Él ve una bestia, no ve un cordero, no ve un animalito, sino que ve una bestia y te dice que tiene cuernos nada más que son parecidos a los de un cordero. Entonces, ¿qué bestia, qué animal grande podría ser un animal que tenga parecido los cuernos a un cordero, pero que sea de tamaño grande? ¿Qué animal podría ser? Y muchos dicen que está hablando del búfalo, que lo que estaba viendo era un animal que en el contexto de ese tiempo Juan no conocía, porque es un animal que, a pesar de que está en algunos lugares, puede estar en algún lugar de Asia, por ejemplo. Pero es distinto y no es igual al búfalo de Estados Unidos. Claro, el animal es característico de Estados Unidos. Es un animal que tiene ímpetu, fuerza, vigor, y es una bestia. Tiene un promedio de 1,60 m cuando son adultos. O sea, la altura de una persona, más o menos normal, es la altura del animal, del lomo del animal. Estamos hablando de que están hablando de que pesan 700, 800 kilos. O sea, imagínate enfrentarte a un animal así. Y acá él tiene la visión y ve que este animal asoma. Pero vamos a dejar eso abierto. Dice que tiene los cuernos parecidos a los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea, acá vemos que esta bestia, la forma de hablar como dragón en forma simbólica, habla como de aquel que tiene autoridad, como aquel que manda y dice las cosas son como yo digo, que no da lugar a muchas cosas. Entonces tenemos que encontrar hoy una potencia que hoy se da el lujo en el mundo, por ejemplo, de decir que hace lo que quiere. De dar órdenes. Claro, de dar órdenes y que todos le obedezcan, o sea, que no haya muchos que se le resistan. Bueno, tiene que haber un poder en el mundo, entonces muchos piensan que es Estados Unidos. Y justamente por esto. Yo la otra vez estaba leyendo de que Estados Unidos en la inversión de armamento, juntando Rusia, China y los 6 países más importantes de la Unión Europea, no alcanzan a la inversión que tiene por año Estados Unidos. O sea, todas las superpotencias no alcanzan a lo que invierte solamente en Estados Unidos. Y esto es una demostración del poderío real de Estados Unidos en armas. Entonces podríamos decir que Estados Unidos es esa bestia. Pero vamos a indagar un poco más. Yo escribí lo siguiente. Esta bestia surge cuando la primera, o sea, la primera bestia recibe una herida en la cabeza. Y esta es llevada cautiva en el año 1798. Cuando la Revolución Francesa, que eso lo habíamos dado. Exacto. Programas anteriores. Dice exactamente para esta fecha, el único país en surgimiento, para esa época de 1798, era Estados Unidos, que firmó la Constitución en 1776 y un tiempito antes empezaron a juntar las colonias. Pero acá estamos viendo que dice que en el contexto que explica que hay una herida mortal que se produce en la primera bestia, o sea, sobre el papado, estamos viendo cómo la Revolución Francesa hiere el poder papal, llevando cautivo a Pío VI, y esto significó una caída del poder real del Vaticano. Dice que cuando se produce esa herida, Apocalipsis 13 lo estamos leyendo, se va a levantar en los últimos tiempos otra bestia. Esa bestia, que es otro poder, da la casualidad que Estados Unidos se levantó como país y potencia en la misma época que cae el Vaticano en la Revolución Francesa. Claro, esa es otra pista. Ahí dice en la plaquita, recordemos que el país del norte declara su independencia el 4 de julio de 1776. Exacto. En referencia a Estados Unidos, ¿no? Muy bien. Si avanzamos a la próxima placa, por favor. En Apocalipsis 13:11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Bueno, eso lo leímos, pero hablaba como dragón. La segunda bestia de la visión tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, los que nos hace pensar en un búfalo o bisón, un animal típico de las tierras estadounidenses. Esto es lo que ya habíamos adelantado. Hablar como dragón nos habla de un extremo poder y nivel de influencia global. Vamos a pasar a la siguiente placa. Y acá, para el que está viendo en streaming, tenemos la imagen de un búfalo.
Ahí está el búfalo norteamericano. ¿Aspecto de bestia? Sí, por supuesto. Imagínate estar es delante de ese enorme. animal. Entonces, fíjate que ahí repetimos el versículo para que vea la comparación. Tiene los cuernos como si fuera un cordero, pero en realidad habla como un dragón. Entonces acá vemos una bestia que podría representar justamente un animal que está en el territorio norteamericano, es característico de ese territorio. Estamos tratando de descubrir entonces quién es el poder que facilita las cosas al Vaticano en los últimos tiempos. Dice, ¿qué hace la bestia en la próxima placa? Y acá hablamos de Apocalipsis 13, del 11 al 13. ¿Lo lees, por favor? Sí. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. Vamos a parar ahí un segundito. Dice que esta segunda bestia ejercía todo el poder de la primera bestia. ¿Qué significa esto? Que el poder que tiene Roma, de alguna manera, ahora es traspasado o es compartido con este país. ¿Qué estamos viendo hoy en la geopolítica mundial? Estamos viendo unas elecciones que, aunque ya se ha proclamado, entre comillas, a Biden como presidente de Estados Unidos en todos los medios, sabemos que legalmente todavía hay discusión acerca de algunos estados y todavía oficialmente no está. Oficialmente no está proclamado. Claro, no está proclamado. Biden. Pero vamos a suponer que se dé esta situación, que Biden llegue a la presidencia. ¿Qué estaríamos viendo en este aspecto? Biden es un presidente católico. No sé Kamala Harris, pero se habla de que él es católico, que él confiesa esta fe y que hace mucho tiempo él nombra, que él asiste a misa y ha hecho mención de esto varias veces. Biden es un candidato presidencial que perdió a su esposa y a un hijo en un accidente de tránsito hace muchos años y luego se le murió otro hijo de cáncer, ya grande. Él ha estado envuelto también en distintas cosas turbias, cuando uno ve en internet, el hijo de él también, pero estas cosas no las hablan los medios por el tema de que hay mucho apoyo a esta fórmula para que ganase en Estados Unidos. Y sobre todo de los medios. Sí. Y comunicación. Hoy se está cerrando páginas por hablar de fraude electoral en Estados Unidos. Y esto habla de que hay una protección. ¿Cómo uno no va a poder opinar de lo que pasa? ¿Cómo uno no puede decir algo diferente a lo que uno puede pensar? Sin embargo, hay un sistema de control hoy en los medios de comunicación que impide. Entonces, lo que queremos ver es qué está pasando en la historia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué Estados Unidos está envuelta en una política que nunca lo vimos? Fíjate que Estados Unidos es un país serio, totalmente basado en la ley, en la Constitución, y todas sus medidas a través del tiempo, por lo menos en forma interna, fueron basados en la ley. Ellos son un ejemplo de republicanismo y de democracia. Todo el mundo. Y de libertad, sobre todo. Exacto. Y estamos viendo que hay una transformación en Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos qué es lo que está pasando. Vos fíjate qué dice acá, que esta bestia, la segunda bestia, o sea, Estados Unidos ejerce en un momento, va a ejercer el poder del Vaticano. ¿Qué significa esto? Fíjate que Biden es un presidente, si llega a ser presidente, católico. Y sería mucho más fácil, porque en un tiempo el catolicismo era minoritario en Estados Unidos, pero a través de los años, hoy es la iglesia más grande de Estados Unidos. Y eso hay estadísticas que lo dicen. La segunda congregación más grande de Estados Unidos en religiosa es la bautista, que pertenece a la iglesia protestante, pero estamos hablando de que menos de la mitad de la gente que es católica hoy en Estados Unidos. Entonces, lo que acá estamos viendo es que se está levantando, está cambiando el contexto, vamos a decir, religioso, a la vez que el político en Estados Unidos. Entonces, se está facilitando como una comunión que se puede llegar a dar, que la Biblia afirma que en un momento sí se va a dar, pero no sabemos si va a ser con este presidente, sí, con este papa, contra o con todo otros. Lo que luchó Estados Unidos en un tiempo, ahora se manifiesta en Estados Unidos mismo. Exacto. Vos fíjate que sí, es así. El catolicismo durante muchos años en Latinoamérica estuvo envuelto en un montón de cosas
hasta complicidad con los gobiernos de facto, por ejemplo. Acá en Argentina la Iglesia Católica estuvo implicada, eso lo sabemos en los libros de historia. Pero Estados Unidos es como que siempre estas cosas pasaron de costado. Pero ahora estamos viendo como aguas que se están removiendo en Estados Unidos y están mostrando, sacando a la luz como una guerra, como lo que habíamos dicho, un Estado profundo luchando por imponer algo en Estados Unidos. Y se está preparando el terreno, según entiendo yo, de lo que es la segunda bestia. La segunda bestia que va a terminar colaborando, y lo vamos a ver si les seguimos leyendo en el versículo que sigue. ¿Qué dice, Mara? Dice, también hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Bueno, esto es una figura profética. No vamos a entrar en esto porque sería por ahí difícil de explicar también, pero lo que estamos hablando es que se está preparando un poder para colaborar con el poder de la primera bestia. Vamos a pasar a la siguiente placa y fíjense, el título es ¿cómo se la conoce a esta segunda bestia? Fíjate que en Apocalipsis 19:20 dice lo siguiente: pero la bestia fue capturada. Está hablando de la segunda bestia, de la primera bestia, junto con el falso profeta. Pero fíjate qué dice del falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella. ¿Quién hacía señales milagrosas? Era la segunda bestia que leímos recién. Que leímos recién. O sea, exacto, que la segunda bestia que aparece en Apocalipsis 13 es lo que nosotros escuchamos muchas veces como el falso profeta. O sea, Estados Unidos va a ser como un agente de campaña, como una agencia de publicidad donde va a promover al Vaticano. Va a decir, yo apoyo al Vaticano. Y vos imagínate el poder de Estados Unidos respaldando al Vaticano. Y a un punto dice de que va a hacer grandes señales, de alguna manera respaldado por este poder primero que es la bestia. Estados Unidos, ¿qué va a hacer? Va a ser como un agente de apoyo para imponer un sistema de gobierno totalitario, que era lo que decía Malaquías Martín cuando lo leímos. Hay una competencia hoy en el mundo por tener el control y la autoridad. Y Estados Unidos va a ser colaborador con el Vaticano, y esto lo dice la Biblia, aparte de que hay diferentes opiniones, pero es lo que nosotros podemos interpretar acerca de lo que dice la Biblia. La segunda bestia, o sea, Estados Unidos, es conocido como el falso profeta, quien hará propaganda acerca del Papa y el Vaticano, haciendo que el mundo entero ponga su mirada en ellos, fomentando la necesidad de un nuevo liderazgo mundial. O sea, si hay alguien que puede decirle a todo el mundo, miren que necesitamos un líder, miren que la pandemia ha causado tantos estragos en la economía y aún en la ecología del mundo, y vemos que todo esto se está transformando para mal, necesitamos un liderazgo. O sea, ¿quién puede hacer esto si no es Estados Unidos con todo su poder de lobby empresarial, de medios de comunicación? Económico. Para eso tiene que tener un presidente que esté de acuerdo con el Vaticano. Y nosotros vimos que Trump no estaba de acuerdo con el Vaticano, porque claramente Trump hasta este momento, en vez de ser globalista, de apoyar una mirada global del mundo, lo que hacía, parte de los patriotas. Él era republicano y totalmente nacionalista, o sea, defendía los intereses de su país y iba en contra de esta mirada global que necesita tener el anticristo antes de que se manifieste este nuevo orden mundial. Podemos hacer una breve pausa y vamos con un tema musical. Perfecto. Y luego seguimos. Sí, bueno, vamos a hacer así. Las 11 de la mañana, 36 minutos. Estamos en Vorterix Paraná, esto es La Verdad de la Milanesa. Vamos a hacer una pequeña pausita y en unos minutos nada más volvemos con más. Las 11 de la mañana, 39 minutos en la República Argentina. Le envío un beso grande a Zulma Portillo, que está sintonizando la radio. De Tierra Bendita. De Tierra Bendita, por supuesto. La comida más rica. No. Estás con hambre, me parece, y te acordaste de las cosas ricas que hacen ahí. Gerardo, ¿Cómo cocina? ¿Cómo cocina? Zulma también, por favor, no digas que solo Gerardo. Así que seguramente después vamos a pedir algo de comer. Te tomo la palabra. Sí que había una promoción de
pollo con papa frita, pero nosotros estamos un poco a dieta, no podemos comer tanto. Hay que reforzar el sistema inmunológico, pero bueno, está bárbaro comerse un pollito. Para eso está la vitamina D. Claro. Comemos un poquito de sol mientras comemos pollo y estamos o comemos bien. Pollo y tomemos jugo de naranja. Sí. Bueno, mira. Bueno, continuamos. Este tema es largo, pero para no estirarlo vamos a darle un cierre acá con una placa que queda, que es la placa siguiente, que la titulamos entonces, ¿qué hará Estados Unidos? ¿Qué hará en estos próximos tiempos? Porque lo que estamos diciendo, y es importante tener en cuenta, es de que la Biblia adelanta cosas que van a suceder, nos gusten o no. Esto no se trata de que es opcional o que podemos elegir en este caso qué cosas queremos sucedan que pasen. No, van a suceder. Van a suceder, querramos o no. Entonces tenemos que tratar de estar informados, saber qué papel tiene, por ejemplo, Estados Unidos en este contexto. Y para hacerlo en palabras sencillas, sabemos que Estados Unidos cobra una importancia profética tremenda. O sea, hay que estar atentos a Estados Unidos, porque va a ser quien le dé una mano al sistema del Vaticano, así como en la antigüedad el Vaticano fue asistido por otros poderes en su época para, por ejemplo, perseguir a la Iglesia durante la Edad Media. Sí. O sea, ellos tenían un poder político, religioso, pero en su momento le ayudaron los que eran las tribus bárbaras que habían conquistado Europa en ese momento, a Roma en definitiva, la habían conquistado, pero el Vaticano quedó en el medio. ¿Y quién terminó ayudando al Vaticano en ese aspecto? Una de esas tribus, que eran los francos, que ayudaron a sacar unas tribus que eran invasoras y que estaban en contra del Papa. Entonces, en este tiempo se puede volver a dar esa situación de que otro poder también le dé una manito. Y acá la Biblia lo dice claramente, que hay una bestia que se levanta en este tiempo, que es Estados Unidos, y que le va a dar una mano terrible. Y yo creo que todas las condiciones están dadas para que si gana Biden, esto pueda suceder. O sea, estamos hasta las manos. ¿Y si gana Trump? Y no sé, porque Trump, él, como vos estábamos hablando ayer con vos, él disolvió lo que se llama la enmienda Johnson. La enmienda Johnson. Que era justamente una enmienda sobre la Constitución que no permite que, por ejemplo, algo que nosotros creemos que es bueno, pero que no es bueno, que la religión esté involucrada en política, o que la política se meta en temas de religión. Vos tenés en cuenta que Jesús mismo dijo, cuando estuvo en la tierra, dijo, dad al César lo que es del César, y que le den a Dios lo que es de Dios. Sí. O sea, que Jesús, ¿qué estaba diciendo? Que hay dos cosas que son totalmente diferentes y que no deben ser mezcladas. Siempre que se juntó el Estado con cualquier religión que sea, por ejemplo, en cualquier país, pero estamos hablando en este caso del cristianismo, terminó mal. Cuando se unió la política, el Estado, con la Iglesia en la Edad Media, fue la persecución más grande, que fue conocida como la Santa Inquisición. Que de santa no tenía nada. Se calcula que murieron entre 50 y 150 millones de personas solamente por opinar diferente en religión. ¿Te das cuenta? Entonces, se está corriendo un peligro en este tiempo de que Estados Unidos mezcle en este tiempo la religión con el Estado. Y se daría justamente con la Iglesia Católica a través de Biden y justamente el poder del Estado, que tiene todo el armamento y todas las leyes como para hacer que todo el mundo obedezca a Estados Unidos. Y vamos a ver qué dice, bueno, hablando después cerramos lo de Trump, pero vamos a avanzar. En Apocalipsis 13:15 dice lo siguiente. Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia, para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran la imagen. Bueno, esto es terrible. En esto yo quiero hacer una pausa. Esto es un tema serio. Es muy serio, porque vos fíjate que dice que manda a matar. Y esto, aunque es simbólico, se puede interpretar, en este caso, forma literal. Porque acá lo que está diciendo es lo siguiente, si prestamos atención. Dice que se le permitió infundir vida a la imagen. Uno se pregunta, a la imagen de la primera bestia, ¿cuál es la imagen de la primera bestia? Y es justamente lo que nosotros estábamos hablando.
de que la primera bestia, o sea Roma, un día se juntó el Estado con la religión y fue un desastre. Mientras estaban separados no había problema, pero cuando se juntó la iglesia de ese tiempo con el Estado, empezó el control total y la persecución. Tengamos en cuenta que Estados Unidos fue el primer país del mundo que tuvo una constitución de la cual muchos países copiaron, porque realmente es un ejemplo de constitución. Y justamente en la primera enmienda de la Constitución, que no la traje, pero hubiese gustado traerla. Con la Constitución argentina tiene similitudes también. Sí, creo que muchas cosas fueron sacadas de ahí. El preámbulo, creo que parte del preámbulo es prácticamente igual a la Constitución. Yo no la conozco a la Constitución. Sé que la primera enmienda lo que habla específicamente es acerca de las libertades. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, tengamos en cuenta que cuando se formaron las primeras colonias, ¿quiénes eran los que fueron a Estados Unidos? Porque era gente que escapaba de Europa. Europa en ese momento había mucha persecución. Esto está en los libros de historia. O sea, salían a la casa de brujas, a cualquiera que no estaba de acuerdo con el Vaticano y con su forma de implementar. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, el Vaticano te pedía que vos te arrodilles delante de santos, virgen y gente que no creía en eso. Y eran obligados, y si vos te resistías a eso, te mataban. Entonces mucha gente empezó a huir de Inglaterra, de Alemania, de diferentes lugares, y se vinieron a Estados Unidos, a ese territorio, y comenzaron una nueva vida. Entonces lo primero que ellos hicieron cuando llegaron a Estados Unidos y se lograron formar, reunir para crear su constitución propia, lo primero que hicieron es crear esta enmienda que decía que no se podía mezclar jamás la religión con el Estado. Justamente porque ellos sabían de qué se trataba. Exacto. Y no se lo permitían con ninguna. O sea, la Constitución de Estados Unidos dice que nadie, ninguna religión evangélica o la que sea, puede mezclarse en política, ni la política en la religión. Es como que hay un tapial que divide estas dos cosas. Pero Trump lo que hizo en su momento es sacar una enmienda que permite que de alguna manera los pastores y miembros de las iglesias tengan participación libre en política. Aunque esta enmienda no ha sido violada totalmente, se cree que en algún momento va a pasar, porque lo que dice este pasaje, justamente cuando dice que esta primera bestia, dice que va a hablar y mandar a matar. Esta palabra hablar, como es un simbolismo, puede estar significando lo siguiente, que estamos hablando del Senado de Estados Unidos o en el lugar donde se promulgan las leyes. Se habla. Las leyes, antes de ser promulgadas, se hablan. Por eso dice que se habla, pero dice, y luego dice, se manda a matar. Es que se crea una ley. Por eso lo que estamos viendo es que cuando se una Estados Unidos, la religión en Estados Unidos con el Estado, se va a crear una ley de control sobre el mundo. Una ley tan terrible que en un momento el que no la cumpla lo van a mandar a matar. Y esto no es simbólico. Van a mandar a matar gente y esto va a pasar en la unión entre este poder que es Estados Unidos representado en la segunda bestia y el Vaticano. Esto es algo que va a venir tarde o temprano y tenemos que saber que está escrito y que no hay interpretación más que esta para este punto, de que Estados Unidos va a ser como el brazo ejecutor del Vaticano y se van a volver a repetir cosas que la Iglesia Católica ya hizo, que estaban profetizadas en el libro de Daniel acerca de los 1260 años, que hablaban de los 3 tiempos y medio, que era el tiempo donde la Iglesia Católica dice que se le dio permiso o autoridad para seguir a los santos y vencerlos. ¿Qué estaba diciendo? Que iba a perseguir a los que amaban a Dios y los iba a matar. Esa historia se va a repetir en los últimos tiempos. Debemos estar atentos y saber que Dios nos dice todo esto porque nos da una oportunidad. Todavía nos advierte, todavía tenemos tiempo. Todavía tenemos tiempo de poner nuestro corazón a disposición de Dios. Él está esperando nada más que nosotros nos pongamos de su lado, porque Él lo que abrió es una puerta a través de Cristo, una puerta donde nosotros tenemos acceso a estar con Él, a tener una vida eterna y una vida en paz. Vos decís, ¿qué tengo que hacer? Si yo no soy una persona mala, no hago cosas malas, me porto medianamente bien.
Pero si nosotros vamos a la Biblia y le hacemos caso a lo que dice la Biblia dice que todo el mundo ha pecado, que todo el mundo es pecador. Entonces, en ese caso, con una sola mentira nosotros estamos condenados. Pero por eso murió Cristo, por eso murió. Justamente estamos en un contexto de Navidad donde no importa si Jesús nació o no nació un 25, es anecdótico. Ciertamente lo importante es que Jesús un día nació. ¿Y qué significa este evento? Que el Dios eterno eligió compadecerse de nosotros y volverse igual a nosotros. O sea, entró en el cuerpo de un bebé, pero era Dios, que venía a nacer en la tierra para darnos una oportunidad. O sea, Él pasó por las cosas que pasa una persona. Él pasó por persecución, por dolor, por angustia, porque Él se hizo igual a nosotros. Y Él, conociendo nuestra debilidad, venció el poder de la muerte en la cruz para darnos a nosotros una oportunidad. Esto significa que Jesús nos ama. Y que todo esto, que aunque sea terrible y va a suceder, nosotros tenemos una salida en Cristo si nosotros rendimos nuestro corazón. Siempre hay una esperanza. Amén. En Dios. Muchísimas gracias, Eddie Moreno. ¿Esto continúa la semana que viene? Sí. ¿El sábado? Si quiere la gente, que dejen sus comentarios en nuestra página. Sí, que dejen sus comentarios en la fanpage de La Verdad de la Milanesa. Estamos prácticamente a 10 minutos del final de este programa número 13 de La Verdad de la Milanesa. Seguimos con más.